Este ejemplo de cambios de estado plantea lo siguiente. ¿Cuánto calor se debe suministrar a 100 gramos de hielo a menos 10 grados Celsius para convertirlo en vapor recalentado a 130 grados Celsius? Iniciaremos anotando los datos que nos proporcionan. Tenemos una masa de 100 gramos de hielo. Se encuentra a una temperatura inicial de menos 10 grados Celsius y se convierte a vapor llegando a una temperatura final de 130 grados Celsius. Me piden que determine cuánto calor debo suministrarle para que se genere estos cambios de estado. Para eso, pues necesitamos saber algunos datos, como el calor específico del hielo, que es de 0.5 calorías sobre gramo por grado Celsius. También necesitamos el calor específico del agua, que es 1 caloría sobre gramo por grado Celsius. También necesito el calor específico del vapor, que es 0.48 calorías sobre gramo por grado Celsius. Además, como se van a generar cambios de estado, necesito saber el valor del calor latente de fusión para convertir el hielo a agua o sólido a líquido, que en este caso es de 80 calorías por gramo. Necesito también saber el calor latente de vaporización para convertir de líquido a vapor, en este caso el agua, que es de 540 calorías por gramo. Las fórmulas que vamos a emplear son las siguientes. Cantidad de calor es igual a la masa por el calor específico por la variación de la temperatura, donde la variación de la temperatura es igual a la temperatura final menos la temperatura inicial. Si nosotros sustituimos en la primera fórmula la variación de la temperatura, tendremos nosotros que la cantidad de calor es igual a la masa por el calor específico por la variación de la temperatura entre la temperatura final y la temperatura inicial. Con esto determinaremos la cantidad de calor cuando varía la temperatura en cada estado del agua o en cada fase, en sólido, en líquido y en gas o vapor. Ahora, para poder determinar la fusión o la cantidad de calorías que se requiere en la fusión, vamos a emplear esta fórmula. Calor latente de fusión es igual a la cantidad de calor sobre la masa. De esta fórmula determinaremos la cantidad de calor necesaria para que se genere la fusión, en este caso de sólido a líquido. Por lo que al despejar esta fórmula quedará calor latente de fusión por la masa. Ahora, para calcular la cantidad de calor que se necesita para convertir de líquido a gas, en el caso del agua, necesitamos saber el calor latente de vaporización o la fórmula de calor latente de vaporización, que es la cantidad de calor sobre la masa. De esta fórmula vamos a despejar nosotros la cantidad de calor para determinar cuántas calorías se necesitan para cambiar de estado líquido a vapor. Cantidad de calor es el calor latente de vaporización por
la masa. Bien. Ahora procederemos a hacer las operaciones y vamos a hacer los cálculos por etapas. Iniciaremos primero calculando la variación de la temperatura en el estado sólido, donde nosotros tenemos el hielo con una temperatura inicial de menos 10 grados Celsius hasta alcanzar una temperatura final de 0 grados Celsius. Vamos a hacer el cálculo en esta etapa. La cantidad de calor necesaria para variar la temperatura en estado sólido va a ser igual a la masa, que son 100 gramos, por el calor específico del hielo, 0.5 calorías sobre gramo por grado Celsius, por la variación de la temperatura. La temperatura final son 0 grados Celsius, 0 grados Celsius, y la temperatura inicial menos 10 grados Celsius. Haremos la operación indicada en esta fórmula para calcular la cantidad de calor para variar la temperatura de menos 10 grados Celsius a 0 grados Celsius. 100 por 0.5 por el resultado de la temperatura final menos la temperatura inicial. Y nos da como resultado 500 calorías. 500 calorías. Aquí se cancelan los grados Celsius con los grados Celsius, los gramos con los gramos, y me quedan estas unidades, calorías. Ahora, vamos a calcular la cantidad de calorías que se requiere en la fusión, que es el cambio de estado de sólido a líquido a una temperatura de 0 grados Celsius. Para eso emplearemos la fórmula donde utilizamos nosotros el calor latente de fusión. La cantidad de calor para la fusión es igual al calor latente de fusión, que son 80 calorías sobre gramo, por la masa, de acuerdo a la fórmula que tenemos aquí, por la masa, que son 100 gramos. La cantidad de calor que se requiere para convertir de sólido a líquido o la fusión, esta cantidad de hielo es igual a, haremos la operación, 80%, nos da igual a 8000 calorías. 8000 calorías. Ahora, ya se convirtió o ya cambió de estado de sólido a líquido. Ahora calcularemos la cantidad de calorías que se requiere para variar la temperatura del agua en estado líquido de una temperatura inicial de 0 grados Celsius hasta alcanzar una temperatura final de 100 grados Celsius, donde se produce o se genera la ebullición. Para eso emplearemos la fórmula cantidad de calor es igual a la masa por el calor específico, en este caso del agua líquida, por la variación de la temperatura. Cantidad de calor es igual a 100 gramos
por el calor específico del agua, 1 caloría sobre gramo por grados Celsius, por la variación de la temperatura, que es la temperatura final, 100 grados Celsius, menos la temperatura inicial, 0 grados Celsius. La cantidad de calor que se requiere para variar la temperatura del agua en estado líquido será la siguiente: 100 por 1 por la variación de la temperatura, 100 menos 0, y nos da igual a 10.000 calorías. 10.000 calorías. Ahora, ya logramos que el agua llegue a 100 grados Celsius, donde se va a generar un cambio de fase o un cambio de estado. Se va a generar la vaporización o el cambio de estado de líquido a gas a una temperatura constante de 100 grados Celsius. Para eso utilizaremos el valor del calor latente de vaporización, del cual de esta fórmula despejaremos para obtener la cantidad de calor para lograr que el agua se convierta en vapor a 100 grados Celsius. Haremos la operación indicada. Cantidad de calor es igual a el calor latente de vaporización, 540 calorías sobre gramo, por la masa, que son 100 gramos, me va a dar la cantidad de calor para el cambio de estado en la vaporización. Hacemos la operación indicada aquí. 540 por 100, 54.000 calorías. Enseguida ya tenemos nosotros vapor. ¿De qué temperatura a qué temperatura se va a encontrar el vapor? De una temperatura inicial de 100 grados Celsius a una temperatura final de 130 grados Celsius. Haremos la operación para calcular cuánto calor se requiere para variar la temperatura del vapor de 100 grados Celsius a 130 grados Celsius. Cantidad de calor en estado gaseoso es igual a la masa, 100 gramos, por el calor específico del vapor, 0.48 calorías sobre gramo por grado Celsius, por la variación de la temperatura de una temperatura final de 130 grados Celsius a 100 grados Celsius. La cantidad de calor necesaria para variar la temperatura del vapor será igual a 100 por 0.48 por la variación de la temperatura, 130 menos 100, y nos da 1440 calorías. 1440
calorías. Ahora vamos a calcular la cantidad de calorías totales que se requieren para cambiar de hielo a menos 10 grados Celsius a vapor a 130 grados Celsius. Para eso vamos a sumar cada uno de los valores que obtuvimos de calor en cada uno de estas etapas. Cuando variamos la temperatura en estado sólido, que es la cantidad de calor en estado sólido, más la cantidad de calor que se generó en la fusión, que se requirió en la fusión, más la cantidad de calor necesaria para variar el estado líquido, más la cantidad de calor necesaria para la vaporización, más la cantidad de calor necesaria para variar la temperatura del vapor. Vamos a sumar todos estos valores que obtuvimos para determinar la cantidad de calor total o la cantidad de calorías total en estos cambios de estado. 500 calorías más 8000 calorías más 10.000 calorías más 54.000 calorías más 1440 calorías. Y nos da un total de 73.940 calorías. 73.940 calorías. Y con esto respondemos la pregunta hecha en este problema. ¿Cuánto calor se debe suministrar?